Fíjense, empezamos a ver la carta de Santiago y es una carta, yo le decía, muy rica en enseñarnos a cómo vivir como cristianos, como creyentes en un mundo caído. Es una carta que está dirigida, si se acuerda, eso nos lo dice el primer versículo, a los judíos creyentes que están en la dispersión, es decir, gente que está sufriendo. Y Santiago tiene el propósito de poder mostrar cómo luce esa vida cristiana, cómo luce la fe cristiana a través de las adversidades, a través de las pruebas de la vida. Y fíjese, yo le decía que esta carta tiene tintes muy parecidos a las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Está muy parecido a las bienaventuranzas y toma esa sabiduría al ser el medio hermano de Jesús. Yo creo que escuchó lo que él mencionaba, aunque no creyó instantáneamente, pero fíjese cómo sí tuvo una influencia en su familia, en lo terrenal. Y también está muy parecido al libro de Proverbios, que es el libro ¿de qué? De la sabiduría. Entonces, si usted quiere saber cómo puede vivir sabiamente, el libro de Santiago precisamente nos ayuda a eso. No es un libro doctrinal, no tiene muchas enseñanzas doctrinales o mucha teología compleja. Tampoco está elaborado así como escribe el apóstol Pablo, que era el teólogo de teólogos, y el apóstol Pablo era siempre argumentación y decía A más B igual a AB, y está controlando mucho la forma en la que escribe, la manera, la secuencia lógica. Si se fija acá, tiene unos tintes muy prácticos, pero pareciera que está hablando como de muchas ideas a la vez. Santiago es como desordenado en la forma de escribir, pero tiene una lógica, tiene un propósito. Entonces, fíjese, el autor nos ofrece pruebas que nos hacen saber si nuestra fe es auténtica o es falsa. ¿Se acuerda? Yo le dije eso la semana pasada, de que esta carta nos ayudaba a saber si somos creyentes genuinos o creyentes falsos. ¿Tu fe es verdadera o tu fe es falso? Y el segundo propósito que le dije, que Santiago menciona a través de las pruebas, es que las pruebas nos hacen ver si nuestra fe es fuerte o es débil. Entonces, fíjese, él comienza con una prueba, la prueba de pruebas, que es la prueba de la aflicción. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por problemas, lo que refleja nuestro actuar, nuestra forma de pensar, es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí me entendió? Aparte de los problemas que puede acarrear, lo que esos problemas, más bien esos problemas hablan más de usted que lo que usted puede hablar con su boca. ¿Sí me explico? Bueno, y déjeme decirle que hoy aprenderemos cómo usted puede resistir la prueba. ¿Cómo usted puede resistir la prueba y salir en victoria? Y Santiago nos da 5 cosas, 5 actitudes que son nuestras herramientas para nosotros poder pelear la batalla del sufrimiento, la batalla de la dificultad y todo lo que venga a nuestra vida. ¿Quiere saber cuáles son? Las 5 actitudes para resistir la prueba es, número 1, una actitud gozosa. Número 2, una actitud enseñable. Número 3, una actitud dócil. Número 4, una actitud dependiente. Y número 5, una actitud humilde. No se preocupe, las voy a ir desglosando, pero acompáñeme al texto para que lo vea ahí. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y aparece su hermosa y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es una sección, y si se fija, ahora sí tiene lógica lo que le dije, que pareciera que está hablando de muchas cosas y que no tiene orden, pero sí está tratando de decir algo. Y está tratando de decir cómo nosotros enfrentamos las pruebas como cristianos. Y fíjese, él nos ha dicho que tenemos que enfrentar muchas pruebas. Dice que van a venir las pruebas a nuestra vida y van a ser diversas. Y se acuerda, le explicaba qué era esa palabra diversa. Significa muchos colores, muchos matices. Es decir, no va a tener un solo problema en su vida. Va a tener muchos problemas de diferente tamaño, de diferente complejidad, en diferente asunto. Es decir, los problemas tienen mucha creatividad para usted. Entonces le van a aparecer de las formas que usted menos espera. Pero usted debe de estar esperando cómo superar esas pruebas con la actitud correcta, ¿sí? Entonces la primera cosa que Santiago nos dice es que nosotros tenemos que tener una actitud gozosa. Miren, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted dice, ¿qué? Como dice el Saulito, ¿qué? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que cuando yo voy a enfrentar problemas, dificultades, lo primero que tengo que hacer para resistir y poder vencer esos problemas es tener una actitud de gozo. Fíjese, alguna vez alguien pasa por un problema y usted le dice, confía en el Señor sabe lo que está haciendo. ¿Y qué le dicen? Hasta los cristianos, bueno, los que van a la iglesia dicen, este loco, porque él no está pasando por lo mismo, no sabe de qué me está hablando. O sea, ¿cómo me dices que cree en el Señor, que confíe en Él, que Dios tiene un propósito si yo soy el que está sufriendo? ¿No es cierto? Fíjese, con esto que dice Santiago, parecería que es poco empático con los hermanos judíos que están sufriendo persecución, que están sufriendo escasez, y que cualquiera podría decir, Santiago, ¿tú cómo estás cómodo en tu casa y tú eres el pastor de la iglesia de Jerusalén? Por eso me dices que tenga gozo, pero yo soy el que estoy acá. ¿No ha dicho alguna vez usted eso? ¿No se ha puesto en eso de, yo soy el que tiene el corazón roto, yo fui el que fui ofendido, yo soy el que sufrió la pérdida, yo soy el que me quedé sin trabajo? Y usted dice, ¿cómo me pides que me esté alegrando de eso? Fíjese, Santiago no es poco empático, ni es el único que dice esto. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3, y lo voy a leer en una versión actual. Fíjese lo interesante, cómo los dos están en la misma sintonía. Romanos 5, 3, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Parece que el apóstol Pablo también está loco porque dice, también nos alegramos al enfrentar dificultades o pruebas y dificultades. Yo le pregunto, la primera reacción que usted tiene cuando tiene un problema grave en su vida, ¿usted se alegra? ¿Verdad que no somos como el apóstol Pablo? De hecho, cuando alguien dice esto, parecería que entonces hay que venir únicamente a sufrir a esta vida, ¿no es cierto? Y usted lo ve totalmente radical y me dice, ¿cómo está esperando Dios que yo acepte todo el sufrimiento que viene a mi vida? Parecería masoquismo religioso, ¿no es cierto?
Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. No está diciendo que si el esposo le pega a la esposa diga, esta es la prueba que me tocó sufrir y dame más porque estoy esperando más del Señor. No está refiriéndose a eso. Obviamente, usted se tiene que alejar de ese hombre si es un hombre violento y esperar su arrepentimiento. Pero lo que sí está diciendo es que él está alegre de que tiene pruebas y dificultades porque dice que eso tiene un propósito de hacerlo resistente, de fortalecer su fe. ¿Se acuerda? Y mire, ¿cómo puede usted gozarse en el sufrimiento? Algo que parece ilógico. Déjeme ayudarle con eso. ¿Cómo podemos hacerle nosotros, los creyentes, los que estamos en la dificultad, los que estamos en la prueba, para disfrutar, para alegrarnos en ella? Romanos capítulo 8, versículo 28, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, a los cristianos, a los escogidos. No dice cualquiera, dice a los que fueron llamados conforme a su propósito. Y a los que fuimos llamados conforme a su propósito, ¿hay alguien aquí que fue llamado conforme a su propósito? ¿No? ¿Nada más una, pues? Bueno, gloria a Dios por esa cristiana que está ahí. Fíjese, nosotros fuimos llamados ahí a nosotros poder disfrutar de esto. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas cosas, no dice las cosas bonitas de la vida, dice todas las cosas les ayudan a bien. Ok, fíjese, yo no voy a poder disfrutar la prueba, la dificultad, los problemas que atravieso en mi vida, no me voy a poder gozar en ellos si lo primero que hago es, si lo primero que no tengo es amor por Dios. Dice, los que aman a Dios. Si usted ama este mundo, usted, cualquier dificultad, cualquier problema va a ser lo más terrible que le pase en la vida. Pero si usted ama a Dios, usted tiene una convicción. Y la convicción es que todas las cosas que están sucediendo le ayudan ¿a qué? Ah, bien, ok. ¿Cómo le dice eso a una persona que se le muere un ser querido? ¿Cómo le explica esta teología a una persona que acaba de perder su empresa de años? ¿Cómo le explica esto a alguien que se acaba de quedar sin trabajo? Es complicado, pero fíjese, la persona que conoce a Dios sabe cómo es Dios y sabe que Dios es bueno, ¿cierto o no? Dios es un Padre bueno. Y esto lo sabemos los que lo amamos, los que fuimos llamados conforme a su propósito. Y entonces Jesús dijo lo siguiente: si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y él lo comparó, ¿no es cierto? Si su hijo tiene hambre y le pide pan, usted no sería capaz de darle una serpiente. Ninguno de nosotros sería capaz de darle una serpiente. Nosotros buscaríamos darle las mejores cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo amamos, ¿no es cierto? Y dice, si ustedes que tienen defectos, si ustedes que no son buenos, son capaces de darle algo bueno a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es un Padre perfecto, santo y bueno todo el tiempo? Lo primero que se necesita saber para tener gozo en medio de la aflicción es que Dios todo lo usa para nuestro beneficio. Y déjeme decirle algo importante, y para su gloria. A lo mejor usted cuando está atravesando la prueba, la dificultad o el problema, usted dice, ¿y esto qué beneficio trae a mi vida? ¿No es cierto? Pero eso, créame, que la Escritura está diciendo que tiene un bien para su vida y eso es para la gloria de Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted dude, la fe nos hace mantenernos sabiendo que Dios tiene el propósito, el control y todo lo que está pasando en nuestra vida, por más oscuro que sea, por más terrible que le parezca, Dios estamos confiados. Esa es la fe, ¿no es cierto? Es la prueba de la fe.
saber en medio de los momentos difíciles que Dios siempre es bueno. Ahora, no me refiero, o no se refiere Santiago, a que usted tenga una fe o un gozo fingido. Que usted venga a la iglesia y está pasando por momentos difíciles y que usted tenga la sonrisa así de... y por dentro usted está roto. Y usted diga, como si lloro o si me quebranto, la gente va a decir que no soy cristiano porque eso dijo el pastor, ¿no? Eso no está diciendo. ¿Sabe? Santiago no nos pide que nosotros no seamos sensibles a los problemas. Nosotros obviamente cuando tenemos una pérdida de algo, nuestro corazón tiende a derretirse completamente y a llorar y a llorar y a llorar y es lo normal del ser humano. No le voy a pedir que o Dios no nos va a pedir que en momentos tristes nosotros estemos riéndonos. De hecho, la Biblia dice, llorad con los que lloran. Pero mire, a lo que se refiere Santiago no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de voluntad. Por eso yo le puse la palabra actitud. ¿Me explico? No se trata de que usted en el momento de la dificultad, usted sienta reírse, sienta mucha alegría. A lo mejor se va a sentir triste. Lo que se refiere a esto es que usted tenga la voluntad y la actitud de estar gozoso y disfrutando de la prueba. Déjeme de contarle algo que me impresionó, que escuché en días pasados. Resulta que unos padres cristianos de una iglesia pierden a sus 2 hijas en un accidente de tránsito. Y una de las familias estaba dándoles ahí seguimiento. Y el pastor le habla a esta familia y le dice, ¿cómo están los padres? Y él les dijo, no me lo vas a creer, pero están con una actitud de gozo. Su fe está intacta. Y le dice, están gozosos porque en el accidente murieron sus hijas que eran creyentes y conocían al Señor, mientras que los que se salvaron eran inconversos que no conocían al Señor. Y están contentos porque por lo menos ellas tienen la seguridad de a dónde van. Y los muchachos que sobrevivieron tienen la oportunidad de arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Y tú dices, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que en medio de esa dificultad ellos puedan ver lo bueno en eso, lo bueno que Dios está haciendo en esa cuestión. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿De quién aprendemos nosotros? De Cristo. Y dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice que Cristo no vio el sufrimiento que iba a experimentar en la cruz, el oprobio, sino ¿qué fue lo que vio Jesús? El gozo que iba a recibir después de la cruz. Es decir, Cristo no se quedó con su vista en la cruz, sino vio más allá de la cruz. Mi amado, ¿esa es la manera en la que usted ve las pruebas o las dificultades? ¿Usted ve más allá de su problema? ¿Usted ve lo que Dios está produciendo? ¿Usted tiene la actitud de gozo que Santiago nos está diciendo? ¿Sabe? Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero fíjese cómo Filipenses 4:11, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Este es el mismo que para nosotros sería, este es el mismo loco que dijo que se alegraba en las dificultades y ahora está diciendo, he aprendido a contentarme con todo. El problema no son las situaciones, quiero que entienda eso, el problema no es lo que atravesamos, el problema es la actitud con la que lo atravesamos. Porque Él dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Cuándo usted estaría contento? ¿Cuándo está contento? Cuando vive en la abundancia, ¿no es cierto? Cuando tiene de todo, cuando hace su despensa en Costco, yo sé, y tiene ahí todo y dice, wow, qué increíble. Pero ¿qué tal cuando no tiene nada en la alacena?
¿Es la misma actitud la que tiene cuando tiene mucho que cuando tiene poco? ¿Es la misma actitud cuando está en necesidad, cuando está saciado de todo? Porque Pablo dice, fíjense, que él está igual en todo, que está contento siempre que sea su situación. Pero ahora vea lo interesante. Él dice, he aprendido a contentarme. Mi amado, quiere decir que el desarrollar una actitud de gozo en medio de las dificultades de la vida es cuestión de ¿qué? De aprender. De que usted a la primera que se convirtió y sufre un problema, no es que usted ya se va a ser gozoso, es que usted empieza a aprender cuál es la verdadera situación de la vida, cuál es lo verdadero que tiene valor, y entonces usted va desarrollando esa actitud de contentamiento, sea lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque su gozo no está en las situaciones, su gozo está ¿en quién? En Dios. Y déjame decirle, las situaciones cambian, nosotros cambiamos, pero adivine quién nunca cambia. Cristo Dios. Si su gozo está en Él y Él es inmutable, entonces pase lo que pase en su vida, usted nunca deja de tener gozo. ¿Me explico? Así sea en la necesidad, así sea en la abundancia. Y mire, ¿dónde aprende esto? En la vida. ¿No es cierto? En los trancazos de la vida. ¿Dónde lo aprendió Pablo? En la cárcel, en ser apedreado en las calles. Escuche, hay una historia contada en Hechos, capítulo 16, donde el apóstol Pablo está con Silas, los meten a la cárcel por predicar el evangelio de Cristo, ni siquiera porque andaban robando, no andaban haciendo nada malo, lo meten a la cárcel por predicar a Cristo. Y las cárceles no es como ahora, no hay ventilador, no hay luz, no hay un foquito, no hay baños, no hay nada. Imagínese cómo olía ese lugar, imagínese lo oscuro que estaba. Y dice que a la medianoche, ¿sabe qué hacían Pablo y Silas? Oraban y cantaban himnos a Dios. Qué increíble que en medio de sus problemas ellos puedan únicamente ver a Dios. Pero total, ¿cómo puede estar gozoso? Número uno, le dije, cuando usted ama a Dios, cuando entiende que hay un propósito, y déjeme decirle esto, a menos de que usted vea ese propósito, usted no va a disfrutar las pruebas. Mire, si su tesoro está en las cosas superficiales y temporales de esta vida, usted va a sufrir con cada prueba que pase. Usted va a sufrir demasiado en esta vida. Mire lo que dice Warren, y escribió, y cito lo siguiente: nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si le damos más valor al bienestar que al carácter, entonces las pruebas no serán molestas. Si le damos más valor a lo material y físico que a lo espiritual, no podremos regocijarnos. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas nos amargarán más y no nos harán mejores. Fíjese lo que está diciendo. Si su valor está en su comodidad, cuando usted venga a una dificultad, usted no se va a poder gozar. Va a ser imposible que usted se goce. Si su máxima felicidad en la vida está en las cosas materiales, cuando las pierda, va a tener la pérdida más grande de su vida. Si su dependencia está en fulanito o sutanito, si es su esposo, esposa, hijo, hija, y no en Dios, cuando lo fallen, le traicionen o lo que sea, usted va a sufrir una gran pérdida y no se va a poder gozar en nada. Amado, obviamente nos preocupamos por cosas que pasan en este mundo porque no estamos exentos. Pero algo que tenemos que entender los cristianos es que no somos ciudadanos de este mundo. No hay nada, mi estimado, a lo que usted se pueda aferrar en esta tierra que no se acabe. ¿Me escuchó? No hay nada a lo que usted se pueda aferrar que no se acabe. Aférrese a su trabajo, lo van a correr. En algún punto, somos imprescindibles. La gente nos sustituye y no pasa nada. Aférrese a su negocio, un día puede venir una crisis, una pandemia y estará en la quiebra.
Aférrese a una relación y la relación sale mal y usted no tiene nada al final. Aférrese a su esposa o a su esposo y el día que se mueran, ¿qué va a hacer? Nosotros estamos de paso en esta vida. Este no es nuestro destino final. Y mire, alguien que lo entendió perfectamente es Job. Job, la gente admira la fe de Job. ¿Usted admira la fe de Job? Decía un pastor, todos admiramos a Job hasta que nos toca ser Job. ¿No es cierto? Todos dicen, Job, mira, Job. Hasta que a ustedes empieza a ser Job. Y eso, yo creo que nadie de aquí ha pasado por las pruebas que pasó Job. Pero mire, ¿se acuerda? Imagínese, pierde todo su negocio, su ganado, sus animales, pierde a sus hijos, todos sus hijos. Y encima se queda con una esposa que todo el tiempo le está recriminando y moliendo ahí, diciéndole, maldice a tu Dios y muérete. Y una enfermedad terminal. Bueno, una enfermedad grave, pues, no fue terminal, pero fue grave. Y mire, este hombre no maldijo a Dios. Vea lo que dice Job. Él mencionó, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. Y dice, y él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Como un hombre que lo ha perdido todo en esta tierra y que ha perdido hasta su salud, puede decir, él conoce lo que estoy pasando, él me probará, o sea, me está probando y yo sé que voy a salir más brillante que el oro. Mi amado, esa es la actitud que usted y yo necesitamos cuando enfrentamos las pruebas. El estar gozosos, el estar tranquilos, sabiendo que Dios nos ha permitido vivir eso porque Dios está haciendo su trabajo. Y que a pesar de lo que vivamos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el Dios de su salvación y eso me lleva a la siguiente actitud. El versículo 3 de Santiago 1 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Este es el segundo recurso que yo tengo para resistir la prueba. Lo primero es tomarla con la actitud correcta de gozo. La segunda es tener una actitud enseñable. La clave de este versículo es el verbo sabiendo. Sabiendo. Ahora fíjese. Dios ha dicho en esta carta, tened por sumo gozo, sabiendo. Y esta parte de tened es un verbo imperativo. No significa que usted puede o no, si quiere o si se le antoja. Dios nos está demandando que en la prueba nosotros tengamos esa actitud. ¿Por qué? Porque sabemos una cosa. Y ahora, esta palabra de saber no es un conocimiento superficial. La palabra saber es cuando usted conoce algo de manera profunda. No es que una vez le dieron un concepto o algo y usted dice, sí, yo sé qué significa eso. No, esta palabra saber es el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. ¿Cuándo usted aprende más de algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo aprendió a ser Uber, don Alex? ¿Cuándo? Hasta que lo practicó, ¿no es cierto? Hasta que se subió en un carro y supo cómo manejar la plataforma, entonces ahí usted entendió qué era ser Uber. Usted podían contarle, fíjese, es como los que salen de la carrera profesional y tú sales con un concepto y te sientes bien preparado para la vida. Alguien aquí estudió una carrera y dijo, los conocimientos que aprendí, no sé qué. Tu primer trabajo y te das cuenta que no sabes nada, de la vida. ¿Los conocimientos que aprendiste son inútiles? No, pero te falta la experiencia de saber cómo aplicar esos conocimientos a la vida real. Lo mismo pasa aquí. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que tener un conocimiento basado en nuestra experiencia. Ahora, en las pruebas y sufrimientos y aflicciones, nuestra confianza en el Señor, fíjese, no solo se mantiene. Cuando usted pasa la prueba y usted sufre un desastre, una pérdida o algo, su conocimiento de Dios no solo se mantiene, sino que se incrementa, ¿no es cierto?
Usted tiene una situación difícil a la que ha recurrido a Dios de rodillas, le ha rogado y de eso. Y Dios lo ha sacado de esa situación. Y yo le apuesto que usted siempre cuenta esa historia. Y usted dice, el día que me pasó esto y lo otro, y yo fui a Dios y Dios hizo esto y lo otro. Y fíjese, nosotros a través de las pruebas nos ayudan a conocer de manera más cercana a nuestro Dios. No solo a través de una teoría, sino a través de la práctica. Eso es lo increíble de la prueba. La prueba nos está enseñando. Mientras nosotros somos probados por Dios, nosotros estamos aprendiendo algo que Dios quiere que nosotros sepamos. Mire, si usted no cree que la prueba está produciendo algo en su vida, usted no va a pasar la prueba. Y déjeme regresar al punto 1. Usted no va a disfrutar, gozar en la prueba. Usted no va a poder tener una actitud gozosa. Vea cómo todo está entrelazado. Si usted no entiende que hay un propósito en las dificultades, en la aflicción que está pasando, usted no se va a poder gozar. Le pongo esta ilustración. ¿Por qué un atleta se privaría de comer cosas que le gustan? ¿Por qué un atleta no come el pastel, no toma refresco, aunque le guste la hamburguesa, a lo mejor una vez cada año? ¿Por qué se levanta temprano y hace ejercicio? ¿A quién le gusta hacer ejercicio de aquí? Gloria a Dios por su vida. A mí me invitaron la semana pasada a festejar el Día del Padre y nos pusieron a hacer ejercicio. Me pusieron a jugar fútbol. ¿Sabe cómo terminé al otro día? Todo adolorido y dije, ¿qué necesidad tengo de esto? Ya estoy grande. Me duele todo, me duele la rodilla, me duelen las piernas. No es algo que yo disfrutaba. ¿Sabe por qué no lo disfruté? Bueno, disfruté ese momento, no disfruté el dolor que me provocó eso. Disfruté el pasar tiempo con mi niño, pero no disfruté el dolor de las piernas. ¿Y sabe por qué no lo disfruté? Porque no tiene ningún propósito para mi vida. Pero un atleta que se dedica a eso, le gusta ese dolor, disfruta el sentir el dolor, porque sabe que su músculo se está ejercitando y se está rompiendo ahí las fibras, el músculo, y está siendo más potente. ¿Para qué? Para ser un mejor atleta. Él lo disfruta y yo no, porque él tiene un propósito a través de eso. ¿Me explico? Aquel que sabe que la dificultad, la aflicción en su vida tiene un propósito, va a ser alguien que se goce en medio de la prueba. Va a ser alguien que va a decir, ok, Señor, sé que estoy en esta prueba, enséñame. Enséñame, estoy aquí para aprender. Mire, y esto suena a masoquismo, yo lo sé, pero mire lo que dice 1 Corintios 10:13, que es nuestra esperanza mientras estamos en la prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo no sé quién es su Dios, pero este es mi Dios. Esa es la convicción que debemos de tener. Escuche, mientras estoy en la prueba, yo sé una cosa, que por más difícil que me parezca en ese momento, por más doloroso que sea la prueba, la aflicción, la dificultad, el problema, Dios está haciendo algo y no me va a soltar nunca. ¿Me escuchó? No va a dejar que usted se pierda en medio de la prueba. Eso era lo que le decía la semana pasada. No va a dejar que su alma se pierda, que es lo peor que le puede pasar en la eternidad. Él está sosteniéndolo en medio de la prueba. Y escuche, Él no lo va a dejar ser probado en nada más allá de su capacidad. El que conoce su capacidad es Él. Y escuche, esto es lo increíble. El que conoce lo que usted necesita es Él, no usted. Déjeme explicarme con eso. Supongamos que usted lo corren del trabajo. O que usted entra en bancarrota. ¿Cómo va usted a orar? ¿O cómo va a buscar usted a Dios en oración? Yo le apuesto que usted hace una cosa. Usted va a orar y le dice, Señor, necesito, ¿qué? Dinero. Necesito un dinero, porque es lo que usted necesita en ese momento. Pero escuche, si Dios le permitió vivir eso, es porque Dios quiere que aprenda algo.
Si Dios le quisiera dar dinero, entonces no le permitiría que usted perdiera el trabajo, que perdiera la empresa. ¿Está de acuerdo en eso? Y usted va y lo que pide usted, o yo, cuando vamos en el problema a pedirle a Dios algo, es que lo saque de la prueba. Usted entra a la prueba y usted va y le dice, Dios, sácame de la prueba. ¿No es cierto? Dame el dinero, arregla este asunto, arregla lo otro. Pero eso no es lo que dice Santiago. Dios no lo va a sacar de la prueba. Dios lo va a preservar en medio de la prueba, es lo que le dije. Pero ¿qué sí le va a dar Dios? ¿Qué? ¿Qué dice ahí? La salida. Porque juntamente con la tentación Dios tiene preparada ya ¿qué? La salida. Entonces nosotros no podemos ir a orar y decirle, sácame de la prueba, sino, Señor, enséñame en medio de esta prueba y muéstrame la salida. Señor, acompáñame en mi camino y muéstrame la salida. Dime por dónde tengo que ir. Eso es increíble. Complicadísimo, sí. Pero mire, quiero hablarle, no voy a alcanzar a abarcar todas, pero la próxima semana terminaré, pero quiero cerrar con la última actitud del día de hoy. Y es una actitud dócil, y todo está conectado. Fíjese lo que dice Santiago en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Él dice, sabiendo una cosa, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora, déjeme explicarle esto, porque suena raro. Quiere decir que si entonces yo atravieso la prueba, usted no tiene trabajo, al final entiende, y al final consigue un trabajo mejor que el que tenía, y entonces usted dice, ya aprendí paciencia. Ya aprendí, esta palabra paciencia significa esperar en Dios. Yo le pregunto, ¿para qué quiere la paciencia si ya pasó la prueba? ¿Cuándo necesita la paciencia? ¿Cuándo necesita esperar en el Señor? En medio del fragor de la prueba, en medio del problema de la prueba, usted necesita aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, y únicamente Él tiene la salida. Lo que aquí se refiere Santiago, o una mejor connotación o traducción, es nosotros estamos esperando lo que produce la paciencia. Es decir, después de la paciencia, nosotros perseveramos. ¿Por qué? Porque hay algo después. Cuando yo espero, hay algo a la vuelta. Y fíjese, el versículo 4 precisamente dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. Esto es que no le falte nada, para que seáis, ¿qué? Perfectos. Ok, usted tiene que mantener una actitud primero de ¿qué? De gozo. Después, una actitud enseñable. Dios, muéstrame qué quieres hacer conmigo en la prueba. Y por último, el del día de hoy, una actitud dócil. Una actitud de gozo, dócil. Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Señor, moldéame como el barro. Tú eres el alfarero. Miren, ese es lo que une todo. Nosotros no somos perfectos, pero sí somos perfeccionados por el Señor. ¿Y sabe qué usa Dios en nuestra vida? Los problemas, para pulir nuestro carácter. ¿No es eso lo que dijo Pablo, por lo cual se alegraba? Porque la prueba le producía perseverancia, y la perseverancia carácter. ¿Hay alguien aquí que tenga buen carácter como el de Cristo? Mire, los problemas son como los aparatos cuando usted va al gym. Hay algunos que son más pesados que otros, pero todos están sirviendo para ejercitarlo. Todos están sirviendo. ¿Sabe para qué cosa? ¿Cuál es el propósito de su vida como cristiano? Si usted no sabe eso, ¿por qué Dios no nos llevó inmediatamente cuando creímos en Jesús? Porque nos dejó para hacer su obra. Pero ¿sabe cuál es el propósito de todo cristiano aquí mientras está en la tierra? Ser igual que su Señor. El propósito más grande que tengo en mi vida es parecerme cada día más a Cristo. Si ese no es su propósito, entonces
No sé cuál sea su propósito. Pero mire, lo que me ayuda a eso es los problemas. Fíjese, algo importante, si usted lee Hebreos 11, y son los héroes de la fe, dice, por la fe estos hombres y mujeres soportaron todo. Dice, Moisés escogió el maltrato con el pueblo de Dios que gozarse en los deleites temporales del pecado. ¿Quién hace esto? Cualquiera diría, ¡ah, qué tonto! ¿Cómo escoges el maltratado con el pueblo en lugar de disfrutar de las riquezas, del poder, de la autoridad, de todo eso? ¿Por qué? Porque él puso su vista en lo que Dios quería hacer con él. ¿Se da cuenta? Liberar a su pueblo a través de él. Mire, estoy por terminar. La confianza, la fe de todo cristiano en medio de la dificultad o de la prueba es que Dios está haciendo una mejor versión de usted. Mi amado, le dije que la última era la actitud dócil. ¿Sabe por qué? Yo quiero preguntarle esto, y sea sincero. Cuando usted afronta una dificultad, una pérdida, algo doloroso en su vida, usted le pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Mejor aún, usted va en medio de la prueba y usted le dice, Señor, ¿qué errores hay en mi vida? ¿Qué pecados hay en mi vida que tú quieres quitar? Escuche, Job nos enseña que no siempre el que tú seas pasado por una prueba significa que tú estés haciendo malas cosas. Quiero aclarar eso. Pero la docilidad de nuestro corazón debería de hacerlo primero cuando vamos a hablar con Dios en medio de una prueba de Señor, ¿qué tienes que tratar con mi vida? ¿Qué está mal en medio de mi vida que quieres quitar? Señor, perdí el trabajo, ¿me quieres quitar a mi ídolo el dinero? Señor, estoy cayendo en idolatría a una persona, estoy cayendo en idolatría. ¿Esa es la docilidad con la que nosotros vamos a buscar a Dios? ¿O simplemente pedimos explicaciones cuando Dios no nos tiene que dar explicaciones? ¿Sabe? La fe verdadera y dócil le dice, Señor, yo confío en que tú estás haciendo algo de bien para mi vida. Señor, yo te pido que aprenda a parecerme más a Cristo a través de este dolor. ¿Es como usted va? Mi amado, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a que cada que enfrentamos una cosa difícil en nuestra vida tengamos la actitud gozosa, la actitud enseñable y esta actitud dócil. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar?